Buenos dias, doutora. O tema que nos tocou foi espondilite anquilosante. Então, como você pode perceber, nosso grupo está formado por Yoda B. Faustino, Brenda Veríssimo, Wilson Júnior e Gisele Barros Faustino. Interessante, então. Paciente de varão, que é de 35 anos, acude a nossa consulta, vou apresentar um dolor lombar crônico, rigidez matutina e fadiga. O paciente refere dolor lombar de início insidioso desde há aproximadamente 3 anos, com empeoramento nos últimos 6 meses. O dolor é mais intenso por las manhãs, acompanhado de rigidez que dura ao redor de 2 horas e melhora com atividade física e analgésicos de costume, comuns. Nos últimos 6 meses, o dolor se ha estendido hacia a região cervical e torácica, com episódios intermitentes de dolor nas nádegas e cadeira. Também menciona fadiga constante e dificuldade para dormir devido ao dolor. Refere episódios esporádicos de dolor ocular, fotofobia, enrojecimento ocular e visão borrosa, o que é um tanto característico de uveites. Antecedentes. Quanto aos seus antecedentes patológicos, nega enfermidades crônicas prévias, pero menciona que seu pai sofreu de enfermidades reumáticas não especificadas. Nega também traumatismo, cirurgias prévias, infecções recentes. Não toma medicamentos ou medicação contínua. Em relação ao exame físico, preferencialmente a coluna lombar, o teste de Schober está positivo, menor a 4 cm, indicando assim a limitação na flexão lombar, dolor à palpação na região sacroiliaca bilateralmente. Coluna em relação à coluna cervical e torácica, diminuição em rango de movimento. Em relação ao tórax, expansão torácica reduzida menor a 2,5 cm. Os olhos apresentam hiperemia conjuntival leve em olho esquerdo, nesse caso. Exames complementares. Em relação aos exames complementares, tem radiografia de pelvis e coluna lombar. Apresenta então sacroiliitis bilateral de grado 3, com erosão e esclerose nas articulações sacroiliacas. Signos de fusão vertebral em coluna torácica, que nós hoje também conhecemos como coluna de bambu. Em relação à ressonância magnética de coluna lombar e sacroiliaca, apresenta inflamações ativas em las articulações sacroiliacas e signos de entesites em las vértebras lombares. Também em relação a HLA B27 apresenta positivo. Velocidade de sedimentação globular 50 mm por hora, que se percebe que está elevado, não? Proteína C reativa 12 mg por litro, também se vê que está elevado. Função pulmonar, em relação à função pulmonar, capacidade vital forçada, reduzida, sugestiva de restrição torácica, uma possível infecção torácica por rigidez. Exames em relação ao exame oftálmico, confirmação de uveites anterior leve em el ojo esquerdo. Depois de apresentar esse quadro clínico, se percebe que o diagnóstico é espondilites anquilosante. Em relação à definição, o que é a espondilite anquilosante? A espondilite anquilosante é um tipo de artrite crônica. Essa artrite pode estar afetando preferencialmente a coluna lombosacro e também as articulações sacroiliacas, são de preferência, mas que pode também sair afetando, subir de forma ascendente nesse caso, afetando toda a coluna hasta a coluna cervical, se pode acontecer. E como se pode perceber, um dos fatores interessantes em relação à postura do paciente é a postura de esquiador e também a coluna de bambu, como já citamos anteriormente. Fatores desencadenantes. O principal factor genético associado a la espondilitis anquilosante es el antígeno HLA-B27, presente em aproximadamente el 90% de los pacientes com esta enfermedade. Sin embargo, es importante aclarar que no todas las personas con HLA-B27 desarrollan espondilitis anquilosante. Además de ese marcador, se ha identificado otros genes relacionados, como receptor de la interleucina 23 y aminopeptidasa asociada al retículo endoplasmático 1, aunque su influencia es menor en comparación con HLA-B27.
Estos factores genéticos aumentan la predisposición, pero su activación muchas veces depende de la interacción con factores ambientales. Esto demuestra que la espondilitis anquilosante es el resultado de una combinación de predisposición genética y elementos también externos. Entre los factores ambientales que pueden desencadenar la espondilitis anquilosante destacan dos principales: infecciones bacterianas, porque algunas infecciones, especialmente del tracto gastrointestinal, como las causadas por bacterias de la familia Klebsiella, pueden actuar como desencadenantes en personas con predisposición genética. Y la microbiota intestinal en los pacientes con espondilitis anquilosante se han identificado alteraciones en la microbiota intestinal. Esto incluye una disminución de bacterias beneficiosas y un aumento de bacterias patógenas. Estos cambios pueden activar respuestas inmunitarias anormales, promoviendo la inflamación sistémica típica de la enfermedad. Algunos estudios sugieren que ciertos factores como el estrés y el tabaco podrían contribuir al desarrollo o la exacerbación de los síntomas de la espondilitis anquilosante. Sin embargo, es importante destacar que la evidencia científica en estos casos no es tan sólida como en los factores genéticos y ambientales. Ahora, sobre la fisiopatología. En la espondilitis anquilosante, la inflamación crónica se centra principalmente en las enteses, que son los puntos donde los tendones y ligamentos se insertan en los huesos. Ese proceso inflamatorio es impulsionado por citocinas pro-inflamatorias, especialmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 17, que desempeñan un papel crucial en la activación y perpetuación de la inflamación. Además, otras citocinas como la interleucina 23 y 22 también están involucradas, ya que activan linfocitos T y también contribuyen a mantener las respuestas inflamatorias características de la enfermedad. El HLA-B27, además de ser un marcador genético, tiene un papel activo en el desarrollo de la espondilitis anquilosante. Una de las hipótesis más estudiadas plantea que las proteínas mal plegadas asociadas al HLA-B27 desencadenan una respuesta inflamatoria dentro de las células. Ese proceso activa células T y otras células del sistema inmunológico, lo que contribuye a la inflamación crónica. Como resultado, se genera daño tisular y se estimula una respuesta osteoproliferativa que es característica de la enfermedad. Con el tiempo, la inflamación crónica en la enteses no solo causa dolor y rigidez, sino que también desencadena la formación de nuevo tejido óseo. Ese proceso, conocido como osteoproliferación, está mediado por factores como un factor de transcripción clave en la formación ósea y las proteínas morfogenéticas óseas. La consecuencia de esa proliferación ósea es la anquilosis, que implica la fusión progresiva de las articulaciones, especialmente en la columna vertebral. Este proceso es responsable de la rigidez y la pérdida de movilidad, características de las etapas avanzadas de la enfermedad. Además de la participación de las citocinas y el HLA-B27, la espondilitis anquilosante involucra la activación del sistema inmunitario innato. Esto incluye la activación de macrófagos y otras células presentadoras de antígenos, que juegan un papel importante en la perpetuación de la inflamación. Estas células liberan mediadores inflamatorios que no solo mantienen la inflamación crónica, sino que también contribuyen al daño estructural característico de la enfermedad. Clínica: dolor lumbar crónico. El dolor en la espondilitis anquilosante es un dolor inflamatorio y no un dolor mecánico. Esto significa que el dolor va a ser más intenso durante el reposo y va a mejorar con el movimiento. El dolor se irradia a las regiones cervical y torácica, lo que indica una progresión axial de la enfermedad. El dolor alternante en nalgas y caderas. Esto es un indicio típico de la afectación de las articulaciones sacroiliacas, que es una de las primeras áreas afectadas en la espondilitis anquilosante. Fatiga y dificultades para dormir. Son síntomas muy comunes en la espondilitis anquilosante
que es el resultado tanto de la inflamación sistémica como el dolor crónico que va a interferir con el descanso del paciente. Uveitis anterior. Los episodios de dolor ocular, fotofobia y enrojecimiento son una manifestación extraarticular común en esos pacientes. Antecedentes familiares. El hecho de que el padre de este paciente ya ha sufrido con una enfermedad reumática no especificada sugiere un componente genético en la predisposición a enfermedades inflamatorias crónicas, como la espondilitis anquilosante. La presencia de HLA-B27 es heredable y aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad. En el examen físico, vamos a tener el test de Chober. Es un test muy sencillo que es para medir la movilidad de la columna lumbar. Aquí pedimos que el paciente se quede erecto. Con el marcador hacemos un punto en nivel de la S1 y 10 centímetros así arriba hacemos otro punto. Y pedimos para que el paciente se toque con la mano los pies. Y esos 10 centímetros tendría que aumentar 5 centímetros, o sea, tendría que ser 15 centímetros. Y para un test de Chober ser positivo, o sea, es menor de 5, menor de 4 centímetros. Esto en la espondilitis anquilosante es muy común porque la movilidad se reduce debido a la rigidez de la columna. Dolor a la palpación en las articulaciones sacroiliacas. El dolor en esta área es típico de la sacroilitis, que es una inflamación de las articulaciones sacroiliacas que conecta la columna vertebral con la pelvis. Este dolor puede irradiarse hacia las nalgas y las piernas. Disminución del rango de movimiento en la columna cervical y torácica. La pérdida de movilidad en esas áreas se debe a la anquilosis, que es la fusión de los huesos, que es una característica clave de la enfermedad avanzada. Expansión torácica reducida. La espondilitis anquilosante afecta las articulaciones costovertebrales y va a causar rigidez, limitando la expansión torácica durante la respiración profunda. En pacientes avanzados, esto puede llevar a disnea y dificultades respiratorias. Laboratorios. Tenemos el HLA-B27, que aunque no es exclusivo de la espondilitis anquilosante, es un marcador genético muy importante. Su presencia está asociada con un riesgo significativamente mayor de desarrollar la enfermedad, especialmente en personas con antecedentes familiares. La velocidad de eritrosedimentación globular, el VES. Este marcador es un indicador inespecífico de inflamación crónica, aunque no es específico para la espondilitis anquilosante, nos va a ayudar a monitorizar la actividad de la enfermedad. El PCR es similar al VES y es otro marcador muy importante de inflamación. En la espondilitis anquilosante sus niveles pueden correlacionarse con la gravedad de la inflamación activa, aunque en algunos pacientes estos marcadores pueden estar normales a pesar de la progresión de la enfermedad. Espirometría. La capacidad vital forzada reducida sugiere una restricción en la capacidad pulmonar, resultado de la rigidez de la caja torácica, secundario a la anquilosis, a la fusión vertebral y costovertebral. Estudio por imágenes. Tenemos la radiografía de la columna. Esto es la columna de bambú. En la radiografía torácica es el resultado de la fusión, la anquilosis de las vértebras a lo largo de la columna. Esta fusión es causada por la osificación de los ligamentos y discos intervertebrales, lo que lleva a la pérdida de la flexibilidad. Resonancia magnética. En etapas tempranas de la enfermedad, la resonancia magnética puede detectar inflamación en las articulaciones sacroiliacas antes de que los cambios sean visibles en la radiografía convencional. Continuar com o diagnóstico diferencial. Aqui hemos puesto algumas enfermedades, dentre elas está a
osteoartrite de la coluna vertebral, conhecida também como espondilose, e esta enfermidade ela se apresenta por um dolor lumbar mecânico em la coluna, donde este dolor empeora com a atividade física, pero melhora com o repouso, tem rigidez matutina, pero é leve, como que de menos de 30 minutos, e também é uma enfermidade degenerativa. Mientras que a espondilite anquilosante sabemos que é uma enfermidade inflamatória, também apresenta rigidez matinal, pero é mais prolongada, não? E o dolor melhora com o exercício. Aí também a artrite reactiva, que é uma artrite inflamatória, onde há infecções gastrointestinais ou reniturinária, e assim como a espondilite anquilosante, ela afeta a região sacroiliaca, não? E pero também apresenta conjuntivite, uretrite, também apresenta lesões em la pele, em la mucosas. E a história de uma infecção prévia e a presença destes sintomas extraarticulares são o diferencial da espondilite anquilosante. Há também a artrite psoriásica, que assim como a espondilite anquilosante, ela também afeta a coluna vertebral e as articulações sacroiliacas, pero apresenta psoríase em la pele ou em las unhas, não? Então, a presença de psoríase e de antecedentes familiares também ajudam a diferenciar da espondilite anquilosante. Há também a espondilite enteropática, que também é similar à espondilite anquilosante, pero está associada a enfermidades inflamatórias intestinais, como a enfermidade de Crohn ou a colite ulcerosa, pero o dolor lumbar, a rigidez, se acompanha com sintomas gastrointestinais, como a diarreia ou a diarreia crônica ou heces com sangue, né? Então, esses sintomas gastrointestinais são o diferencial para a espondilite anquilosante. E aí também o dolor lumbar mecânico, que sabemos que na espondilite anquilosante esse dolor melhora com o exercício, pero empeora com o repouso. E aqui o dolor lumbar mecânico, o dolor empeora com a atividade física e melhora com o repouso. Este é o diferencial. Há também a enfermidade de Forestier, ou hiperostose esquelética idiopática difusa, que se apresenta com dolor e rigidez em la coluna, especialmente na região torácica. A diferença da espondilite anquilosante não está associada a nenhuma inflamação sistêmica nem sintomas extraarticulares. E a ausência de sacroilites e a presença de ossificações são o diferencial para a espondilite anquilosante. Há também a esclerose múltipla, que apesar de ser uma enfermidade neurológica, apresenta dolor lumbar crônico em los pacientes, pero os sintomas neurológicos adicionais, como a visão borrosa, debilidade, entumecimento, é o que ajuda a diferenciar da espondilite anquilosante. E por último, temos as neoplasias vertebrales ou metastásicas, que é um dolor que está associado a neoplásias, que este dolor empeora por la noite e não melhora com o repouso. E este dolor noturno, a perda de peso e as lesões radiológicas são o diferencial para a espondilite anquilosante. E aqui hemos puesto alguns conselhos úteis para melhorar o modo de vida da pessoa, para evitar dolor lumbar ou até mesmo a espondilite anquilosante. Que diz que ao andar ou caminhar, mantendo a postura erguida, ao sentar-se, buscar um respaldo adequado. E ao dormir, buscar pontos de apoio firme, né? Em uma camilha ou em um ponto mais duro, mais firme. Ao praticar deporte, temos alguns de eleição, como a natação. Está recomendado a marcha e está contraindicado o boxeo. Muitas gracias.